Castro. Los acompañamos. Para quienes recién se unen a la multiplataforma de RPP, les estamos contando que a raíz, en realidad, de varias llamadas a través del rotafono de RPP, pacientes trasplantados estaban muy preocupados. Ellos decían, hay un medicamento que necesitamos con urgencia que se llama tacrolimus y no nos los están entregando. Estamos a punto de justamente ir por nuestra nueva dosis y no tenemos información certera. Otros nos estamos prestando. La situación es complicada, se los detallábamos hace unos minutos. Así que conversamos de ello con Pedro Riega, él es decano del Colegio Médico del Perú. Bienvenido como siempre a RPP. Yo le hago una pregunta porque, a ver, ellos dicen en algunos casos, no es la primera vez que sufrimos un desabastecimiento de este medicamento. Otros, como una paciente que teníamos en la mañana, la señora Marroquí, decía, en 14 años yo no he tenido ningún problema. Pero ¿a qué se debe lo que está pasando actualmente? ¿Por qué el Ministerio de Salud le presta a Salud y se pone, digamos, una especie de parche al problema que estamos pasando? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por esta oportunidad. Primero, la solidaridad a todos los asegurados que tienen justamente que enfrentar esta dramática situación, frente a la cual los médicos también elevamos nuestra voz de protesta, porque es con los medicamentos con los que nosotros podemos servir a nuestros pacientes, y hay determinados casos que son muy delicados, como son el caso de los pacientes trasplantados. El tacrolimus, como usted muy bien ha señalado, es un medicamento que se requiere de manera continua y que es muy crítico para poder salvaguardar los órganos que han sido trasplantados dentro de los múltiples pacientes. Y como todo medicamento, forma parte de lo que es el sistema de abastecimiento de los medicamentos. Algo que ya hemos hecho presente como Colegio Médico del Perú, que es inaceptable que en nuestro país, hasta este momento, aún exista algunas flexibilidades que permitan que medicamentos cuyos laboratorios no cuentan con una evaluación aprobatoria de buenas prácticas de manufactura sean incorporados, ingresen, circulen en nuestro país y con mayor razón, o peor aún, sean adquiridos por nuestro sistema público. ¿Cuáles son estas buenas prácticas que no se cumplen? Justamente las buenas prácticas de manufactura son un requisito indispensable que la autoridad sanitaria, en este caso DIGEMIT, en nuestro país, tiene que hacer una evaluación directa. Pero si podría explicarle mejor a nuestra audiencia qué son esas buenas prácticas de manufactura. ¿A qué se refiere? Es que la fábrica cumpla con todas las garantías para que el producto sea el producto adecuado. Es decir, el proceso de fabricación es el que es evaluado y eso lo establece el marco legal que justamente protege a la salud de la población. No obstante, en varios años atrás y la última aprobación ha sido el año 2023, se mantiene esta flexibilidad que no exige que los medicamentos que son adquiridos o que circulan en nuestro país, que van a tener el registro sanitario en nuestro país, tengan necesariamente una evaluación previa por parte de la DIGEMIT a su laboratorio que le garantice a todos los peruanos que el medicamento que está ingresando es un medicamento de calidad. Ya, decano, pero estamos ante un desabastecimiento, ante algo que puede ser totalmente, digamos, prevenible, que se puede medir. O, en todo caso, estamos ante el otro panorama de medicamentos que podrían quizá poner en riesgo la salud de los pacientes. Justamente, por eso es que nuestra voz de protesta, que no es de ahora, sino de siempre, de hecho el año pasado también lo hemos hecho presente, es que es indispensable que en primer término todos los medicamentos que circulen en nuestro país y que obtengan el registro sanitario tengan que tener garantía de calidad. Y uno de los aspectos más importantes para obtener esta garantía de calidad es que el laboratorio cuente con estas buenas prácticas de manufactura. Y estas pueden provenir de países de alta vigilancia sanitaria, como por ejemplo los Estados Unidos, países europeos, o si no lo hacen, el mismo país. Nosotros tenemos que enviar a nuestros evaluadores y hacer una inspección de laboratorio. Y, doctor, ¿se debería descartar aquí o no
comisiones de actos de corrupción en esta situación de falta de compras de medicamentos? Por supuesto, dentro de la gestión de los medicamentos, que incluye pues grandes montos dinerarios para el sistema sanitario, tienen que sujetarse, por supuesto, a todas las medidas anticorrupción vigentes y en cumplimiento pleno de lo que está establecido, ¿no? De hecho, si me permiten aterrizar específicamente en cuanto a este medicamento, lo que ha habido es la disposición muy reciente por parte del Ministerio de Salud de proporcionar este medicamento en calidad de préstamo a la Seguridad Social, que se ha quedado sin la posibilidad de recibir estos medicamentos por parte de un proveedor que justamente ha sido sancionado en el marco del cumplimiento de una sanción específica relacionada con las garantías de calidad. Por ello, nuevamente hacemos presente que esta medida, que si bien es cierto es indispensable, es temporal nomás. Es temporal, parche, ¿no? Así es, tal cual, pero que como ustedes han visto, los pacientes pues lo necesitaban y de hecho un desabastecimiento es algo que se puede evitar, se tiene que prevenir. Pero esto sería como, a ver, por ejemplo, mejorando la ley de contrataciones del Estado, o vamos ya a un tema, digamos, más efectivo en las listas que proporcionan los hospitales, en el seguimiento que se le hace a los medicamentos en cuanto a la fiscalización, es decir, ¿cuál de todos los procesos? Porque además el proceso para que un medicamento llegue a manos del paciente es largo, pasa por varias, digamos, etapas. En este caso, de manera muy específica, lo que, insisto, nosotros debemos garantizar es que todo medicamento que va a ingresar a nuestro sistema público, privado, va a circular en nuestro país, tiene que cumplir con garantías de calidad, dentro de las cuales están las buenas prácticas de manufactura como una condición indispensable que actualmente nuestro sistema normativo genera todavía esta flexibilidad. Y esta flexibilidad ha generado múltiples problemas, porque no puede ser que si un trámite, o mejor dicho, una evaluación de buenas prácticas en manufactura pueda considerarse un trámite que se encuentra pendiente y el medicamento ingresar y los pacientes acceder a ese medicamento y los médicos tener la idea de que le estamos proporcionando a un paciente un medicamento de calidad, y cuando esta evaluación se lleva a cabo, pues que el resultado sea adverso y tener que inmovilizar todos estos medicamentos y ser reemplazados por otros que sí cumplan con estos estándares, ¿no? A nuestra audiencia les comentamos, está en nuestros estudios el doctor Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, hablando sobre la carencia de medicamentos en hospitales de salud, sobre todo para trasplantados, en este caso el medicamento Tacrolimus. Bueno, mientras todo esto se mejora, esperamos que sea así. ¿Qué panorama se le presenta a los pacientes, a las personas que están con este problema? Porque evidentemente ellos están con mucho temor. Aquí hemos recibido a dos que han expresado justamente eso. Y con justa razón. Incluso la vida puede depender de estos medicamentos. La vida literalmente depende de ello, porque este medicamento se requiere, digamos, abastecerlo y administrarlo de manera periódica a los pacientes. Y por eso es que esta medida, que aunque es un parche, era una medida necesaria para poder salvaguardar la seguridad de todos estos pacientes que necesitan el medicamento y que entiendo ya lo van a recibir. Pero este es solamente ir a la punta del iceberg, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que evitar que situaciones como esta puedan darse con otros medicamentos. Y una de las medidas necesarias que en el cortísimo plazo nosotros esperamos que se dé es que se pueda restablecer la exigencia de las buenas prácticas de manufactura para todos aquellos medicamentos que no son producidos en países con otros de alta vigilancia. Podría estar pasando con otros medicamentos, ¿no? Por eso mismo, lo que le hago presente... ¿Pero en qué momento se ha dado además esta flexibilización? ¿Qué es lo que ha pasado para que, digamos, se baje, repito, ¿no?, la fiscalización y el control sobre productos que son importantes? Uno revisa las cifras. Salud este año, hasta junio de 2025, ha hecho más de 190 trasplantes a nivel nacional.
Así es, y todos esos procesos tan críticos requieren una continuidad del paciente con todos los medicamentos, digamos, de manera permanente, incluso de por vida. Eventos previos que han condicionado determinadas flexibilizaciones han sido, por ejemplo, la pandemia, en la cual las supervisiones, las evaluaciones se limitaban, pero ya eso ha pasado. Más bien nosotros por eso requerimos de manera firme una revisión y sobre todo ajustes específicos relacionados a la exigencia de que los medicamentos que ingresen a nuestro país cumplan con estas garantías de calidad, dentro de las cuales una de las más importantes es esta evaluación de buenas prácticas de manufactura que realiza la misma autoridad peruana sobre aquellos laboratorios que están fuera de los países de alta vigilancia. Yo le preguntaba, doctor, porque aquí también hemos recibido en RPP estas denuncias. Hay problemas en abastecimiento de medicinas, por ejemplo, para los pacientes oncológicos, ¿cierto? Para los pacientes que tienen el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Así es. ¿Cierto? A ver, los tratamientos cambian, ¿cierto? Los medicamentos se descontinúan, entonces los tratamientos se perjudican. Y esto no es, o sea, con el tacrolimus no es la primera que hemos recibido. Totalmente. Y además hasta hay carencia de medicinas básicas, o sea... Nosotros lo hemos hecho presente como Colegio Médico del Perú porque ustedes entenderán, las herramientas principales que tenemos son justamente los medicamentos y en distintas instancias, tanto en la capital como en distintas regiones, ha habido estos problemas y eventualmente ocurre. Y nuestros pacientes, ya sea de distinta etiología, de manejo agudo y también de manejo crónico, requieren un medicamento con oportunidad. Cuando hablamos de pacientes oncológicos, tenemos que tener presente que en nuestro país, más del 60% de los diagnósticos que se hacen a un paciente oncológico son cuando él ya está en una situación incluso muy avanzada. Es decir, hay todo un gran problema de nuestro sistema en su capacidad de poder detectar, de poder captar a un paciente. Si a esto se agrega la falta de disponibilidad de los medicamentos oncológicos, por supuesto, el problema se multiplica aún más para estos pacientes. Bueno, hay una lista bastante larga de personas, de pacientes de diversas edades, muy jóvenes, adultos mayores que están esperando por un trasplante. Según la Dirección General de Donaciones de Trasplantes y Bancos de Sangre, DOT, hay, por ejemplo, un 9% de pacientes que esperan un trasplante que son pediátricos, menores de 18 años, y un 91% que son adultos. Es decir, todas esas vidas están en riesgo desde el momento en el que están esperando, y ya es un proceso bastante tedioso, de estrés, de temor, de simplemente saber qué es lo que va a pasar con su vida en los próximos meses mientras esperan en una lista por un órgano para que lo puedan recibir, y luego a eso sumarle quizá este panorama actual, que es estar en un estrés constante de saber si van a tener el medicamento para las próximas semanas o meses. Yo le quería hacer solo una consulta muy breve para ayudar además a los oyentes y televidentes. Este es un medicamento, el tacrolimus, que no se puede reemplazar. Así es, tal cual, es uno de los medicamentos. O sea, que, el tratamiento se para y punto. Exactamente. No hay un similar. Son evaluaciones de persona a persona que se tienen que realizar para poder ver si es que otro medicamento, en este caso específico, puede, digamos, reemplazarlo. Pero el problema del que estamos hablando no es un problema de casos individuales, claro, sino es un problema masivo que se resuelve con una intervención por lo menos inmediata, de abastecer este medicamento para todos aquellos pacientes que ya tienen la indicación y lo vienen recibiendo. Bueno, doctor Pedro Riega, muchas gracias por su presencia en los estudios de RPP, ¿cómo no? Sí, estimado Carlos, estimados amigos, solamente hacer presente que este es uno de los problemas, digamos, importantes que tiene nuestro país y nuestra población, que necesita un sistema de salud descentralizado y eficaz. No estamos hablando de pacientes solamente en las capitales, sino, como ustedes muy bien han señalado, cómo existen otras múltiples barreras
garantías para aquellos pacientes que se encuentran en zonas lo más alejadas y no acceden ni a un diagnóstico, ni a un tratamiento, ni al medicamento. Donde no hay lamentablemente presencia del Estado. Así es. Bueno. Como Colegio Médico estamos organizando este viernes a las 6 de la tarde en la ciudad de Iquitos un predebate, foro preelectoral, justamente poniendo como centro de la atención y del debate la descentralización en salud, los principales problemas y obstáculos y sobre todo cómo abordar esta problemática para que tengamos en un futuro pues justamente sistemas, por ejemplo, de abastecimiento de medicamentos que nos permitan tener el medicamento donde realmente se lo necesita. Muchas gracias, doctor Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú. Señores, vamos de inmediato con la pausa. Seguiremos, por supuesto, con este tema del desabastecimiento de medicamentos, sobre todo el tacrolimus para pacientes trasplantados, un tema que surgió públicamente aquí a través del rotafono de RPP. Volvemos.